Atención, Fiscalía llama a juicio al expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal. La Fiscalía tomó la decisión y el caso será llevado por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Álvaro Uribe será llamado a juicio por la Fiscalía en el proceso que se lleva en su contra por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El encargado de radicar el escrito de acusación fue el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia. El ente acusador consideró que existían suficientes pruebas para llevar a juicio al exmandatario. Lea más. Corte Suprema volvió a negar tutela de Iván Cepeda en caso contra Álvaro Uribe. A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho, al cual correspondió este expediente por reparto hace 3 meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el senador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, señaló la Fiscalía en un comunicado. El colombiano conoció que el ente acusador incorporó nuevas pruebas y elementos de juicio adicionales que no se habían presentado en los 2 intentos de preclusión que habían sido llevados por los fiscales del caso. Esta será la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente va a juicio. El proceso contra Uribe Vélez está abierto desde 2018. Todo porque presuntamente buscó que paramilitares cambiaran el testimonio que lo vinculan a él con el paramilitarismo en Antioquia. Entérese, por citación a última hora, Mancuso no pudo declarar en proceso de Uribe por presunto soborno a testigos. Uno de los personajes claves en este proceso es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En febrero de 2018 fue visitado por Diego Cadena, entonces abogado de Uribe, para convencerlo de retractarse en sus declaraciones. La maniobra pretendía que Monsalve se retractara. Además, buscaba que el exparamilitar acusara al senador Iván Cepeda de ofrecer beneficios legales a cambio de testimonios que inculparan a Uribe Vélez. La estrategia no resultó. Para entonces Uribe era senador y su caso por competencias fue asumido por la Corte Suprema de Justicia. Se confirma, gente, el plan criminal en contra de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe será llevado a juicio. Iván Cepeda, la corte guerrillera y corrupta, y el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve le tendieron una trampa, gente, al abogado de Álvaro Uribe. Juan Guillermo Monsalve siempre pidió que un abogado de Álvaro Uribe fuera a visitarlo porque él quería decirle a Álvaro Uribe y pedirle perdón por todo lo que habían hecho. Este fue un plan criminal creado por Iván Cepeda y por el falso paramilitar. Hay que recordarle al pueblo colombiano quién es Juan Guillermo Monsalve. No es ningún paramilitar, como algunos medios de comunicaciones salen a decir que él es paramilitar. No, cuando estos medios de comunicaciones dicen es paramilitar, es porque recibieron plata del narcotráfico para que saquen esas portadas de decir que Juan Guillermo Monsalve es paramilitar. No, y está certificado que este es un falso paramilitar, es un secuestrador, aliado de Iván Cepeda. ¿Quién es Iván Cepeda? Es un miembro del grupo terrorista de las FARC, el que durante años ha apoyado a las FARC para que asesine al pueblo colombiano. El creador, gente, de los falsos positivos fue Iván Cepeda, y las FARC asesinaban a gente inocente y los hacían pasar, gente, como falsos positivos. Las mismas FARC asesinaban a los guerrilleros y los hacían pasar como falsos positivos. Ese es el plan de estos criminales asesinos. Hoy se confirma el plan criminal. Álvaro Uribe será llamado a juicio por estas ratas asesinas. Pues recordemos quién es la fiscal que hoy está dirigiendo la fiscalía.
procesada en Guatemala, gente. Hay expediente que esta fiscal está procesada en Guatemala por hacer, junto con Iván Velázquez, el ministro socio del guerrillero asesino Gustavo Petro, hacer falsos procesos en contra de la gente de bien en Guatemala. Estas dos ratas, y hoy inician un proceso falso en contra de Álvaro Uribe. Hoy estamos firmes con Álvaro Uribe y seguimos denunciando ese plan criminal. Escuchen ese explosivo audio. Atención, Fiscalía llama a juicio al expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal. La Fiscalía tomó la decisión y el caso será llevado por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia. El expresidente Álvaro Uribe será llamado a juicio por la Fiscalía en el proceso que se lleva en su contra por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El encargado de radicar el escrito de acusación fue el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia. El ente acusador consideró que existían suficientes pruebas para llevar a juicio al exmandatario. Lea más. Corte Suprema volvió a negar tutela de Iván Cepeda en caso contra Álvaro Uribe. A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho, al cual correspondió este expediente por reparto hace 3 meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el senador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, señaló la Fiscalía en un comunicado. El colombiano conoció que el ente acusador incorporó nuevas pruebas y elementos de juicio adicionales que no se habían presentado en los 2 intentos de preclusión que habían sido llevados por los fiscales del caso. Esta será la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente va a juicio. El proceso contra Uribe Vélez está abierto desde 2018. Todo porque presuntamente buscó que paramilitares cambiaran el testimonio que lo vinculan a él con el paramilitarismo en Antioquia. Entérese, por citación a última hora, Mancuso no pudo declarar en proceso de Uribe por presunto soborno a testigos. Uno de los personajes claves en este proceso es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En febrero de 2018 fue visitado por Diego Cadena, entonces abogado de Uribe, para convencerlo de retractarse en sus declaraciones. La maniobra pretendía que Monsalve se retractara. Además, buscaba que el exparamilitar acusara al senador Iván Cepeda de ofrecer beneficios legales a cambio de testimonios que inculparan a Uribe Vélez. La estrategia no resultó. Para entonces Uribe era senador y su caso por competencias fue asumido por la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal, incluso, le alcanzó a dictar medida de aseguramiento en prisión domiciliaria. El expresidente renunció al legislativo para que su caso fuera asumido por la Fiscalía. Ahora la rama judicial deberá indicar cuál será el juzgado que llevará el juicio contra el expresidente y determinará cuándo se realizará la audiencia de formalización de acusación. Los delitos por los que acusan al exmandatario precluyen en 2026. Colombia. Giros y polémicas, así se ha movido el proceso judicial contra Álvaro Uribe.